Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Me llamo Adrián y soy un periodista de investigación de Polonia. Me mueve la necesidad de encontrar verdades que están escondidas. Para mí, Chernóbil no era solo un lugar con una historia terrible, sino algo más personal. Mis abuelos sufrieron las consecuencias del desastre y tuvieron que dejar su hogar y todo lo que conocían. Inspirado por su fuerza para seguir adelante, decidí hacer este viaje para contar sus historias y descubrir los secretos que rodean a Chernóbil. Tenía miedo, pero también mucha emoción. Preparé mi equipo, listo para enfrentar los miedos que guardan esas paredes llenas de radiación. No sabía que este viaje me llevaría a descubrir una red oscura de conspiraciones, mezclando la realidad con algo que parecía una pesadilla, y que cambiaría mi vida para siempre. Éramos un grupo de personas valientes, unidos por la curiosidad y el deseo de conocer lo desconocido. El camino que íbamos a recorrer nos llevaría hasta el centro de la zona de exclusión de Chernóbil, un lugar lleno de misterios y marcado por las tragedias del pasado. Nuestro guía, Igor, nos contó historias sobre el terrible accidente de Chernóbil. Su voz, llena de respeto y tristeza, nos mostró imágenes claras de una ciudad que antes estaba llena de vida y que ahora era un lugar desierto y arruinado. Cuando nos acercamos a la entrada de la zona de exclusión, el paisaje empezó a cambiar. El campo verde y lleno de vida dio paso a un lugar seco y abandonado, un recordatorio fuerte del desastre que ocurrió allí hace muchos años. Al entrar en la zona, el ambiente en la furgoneta se volvió tenso. El silencio que había afuera parecía hacer que el peso del pasado fuera más fuerte, como si aún se sintieran las vidas que quedaron incompletas y los sueños que se rompieron. Por las ventanas vimos edificios vacíos, con paredes caídas, que mostraban lo frágil que es la vida humana. En medio de ese silencio extraño en Pripyat, sentí una fuerte atracción hacia lo extraño y lo inexplicable, y me alejé del grupo. Un gato callejero, con ojos azules brillantes y pelo sucio, jugaba entre las ruinas de la ciudad y me llevó más adentro de las calles abandonadas. Ese gato parecía como si fuera de otro mundo, como un guía misterioso que me llevaba hacia un lugar que no podía ver. Mientras avanzaba por esos callejones olvidados de Pripyat, el ruido de mis compañeros se fue apagando hasta desaparecer. La soledad me pesaba en los hombros, una mezcla de miedo y emoción fuerte al mismo tiempo. Sentí que había cruzado una línea invisible, entrando en un lugar donde el tiempo y la realidad se mezclaban, donde no estaba claro quién estaba vivo y quién no. Mientras exploraba solo, encontré un camino escondido bajo una enredadera y arbustos muy crecidos. Parecía una invitación a descubrir secretos que estaban guardados en la historia. Mi curiosidad fue más fuerte que el miedo, así que seguí adelante, adentrándome más en el misterio. Ese camino me llevó a un edificio en ruinas, con la fachada muy gastada, pero que todavía se mantenía firme a pesar del paso del tiempo. Había un letrero casi borrado por la pintura que se estaba cayendo, donde se leía Laboratorio 23. El aire parecía tener algo extraño mientras dudaba antes de entrar, con el corazón latiendo fuerte por el miedo y la emoción. Al entrar en el laboratorio abandonado, sentí que había ingresado en un lugar detenido en el tiempo, como si todo hubiera quedado ahí de repente. El suelo estaba lleno de vidrios rotos y equipos viejos, como si hubieran salido rápido, sin recoger nada, que, de hecho, así fue. El aire olía a óxido y a cosas antiguas, un olor incómodo que parecía quedarse en el ambiente.
Entre los escombros vi una mesa con papeles tirados. Las hojas estaban amarillentas y tenían símbolos extraños y dibujos complicados que parecían tener un significado oculto. Mientras pasaba los dedos por esas líneas, sentí una sensación rara. Era como si esos documentos me mostraran un mundo prohibido, algo que no debía descubrir. Con ganas de saber más, seguí explorando las partes olvidadas del laboratorio. En un rincón oscuro encontré una habitación oculta detrás de una puerta pesada y oxidada. Cuando la abrí y escuché el chirrido, supe que había encontrado algo muy importante. La habitación estaba llena de estantes con muchas carpetas bien organizadas y etiquetadas con nombres. Al revisar el contenido, sentí una mezcla de sorpresa y miedo. Cada carpeta tenía una foto, un rostro detenido en el tiempo. Pero lo que me heló la sangre no fueron las caras, sino darme cuenta de que esas personas eran gente desaparecida, personas que habían desaparecido sin que nadie supiera qué pasó con ellas. Una carpeta llamó mi atención. Tenía la etiqueta «Clones». Al abrirla, encontré algo aterrador. Las personas desaparecidas habían sido clonadas, sus vidas copiadas en secreto dentro de este laboratorio escondido. La idea de esto era increíble, una traición que parecía imposible de creer. El peso de toda esa información me hizo sentir aplastado. La habitación, con su ambiente pesado, parecía cerrarse sobre mí. Guardé las fotos y los documentos en mi bolsa y me di la vuelta para salir, decidido a dejar atrás ese lugar que parecía una pesadilla. Pero justo cuando me movía hacia la salida, sentí un escalofrío en la nuca, como si el aire me hablara. Un susurro extraño y pasos lejanos resonaban en el laboratorio vacío. El miedo me paralizó por un momento. Me di cuenta, con una sensación terrible, de que no estaba solo. Algo o alguien estaba ahí, en las sombras, acercándose poco a poco. La emoción de haber descubierto todo se mezclaba con el miedo creciente, y eso me confundió. En ese momento, mi instinto tomó el control y dejé de pensar. Sin dudar giré y corrí hacia la salida, con el corazón latiendo muy rápido. El miedo me impulsaba a cada paso mientras atravesaba los pasillos oscuros. Mi respiración y los pasos de quien me seguía sonaban como una música terrible para mi huida. Cada sombra parecía moverse y transformarse en algo que quería atraparme. La adrenalina me empujaba a seguir adelante. Solo quería salir de ese lugar de miedo. El aire parecía hacerse más pesado, como si quisiera detenerme, pero mi fuerza de voluntad me ayudaba a seguir corriendo. Finalmente salí por la puerta, jadeando, con el corazón latiendo fuerte en mis oídos. Afuera, aunque todo estaba en silencio, sentí que estaba a salvo. Corrí por los pasillos vacíos sin mirar atrás, con cada paso alejándome del terror invisible que me había perseguido. Solo cuando salí al aire libre, sintiendo el sol que lanzaba sombras largas sobre el terreno abandonado, me tomé un momento para ordenar mis pensamientos. El sudor me corría por la frente mientras me apoyaba en una pared rota, tratando de calmar mi corazón acelerado. La experiencia que viví me pesaba mucho, recordándome que los peligros que encontré en ese lugar eran mucho más graves de lo que podía imaginar. En el fondo, sabía que lo que descubrí en ese laboratorio viejo había desatado algo mucho más grande de lo que esperaba. Era una verdad que debía contarse, pero también un peligro que podía acabar conmigo. Con las manos temblando, agarré la bolsa donde guardaba la evidencia, la única prueba real de la conspiración que encontré. Decidí que haría todo lo posible para sacar esa verdad a la luz, sin importar el riesgo para mí. Los recuerdos de los pasos y esos ruidos extraños iban a seguir en mi mente, empujándome a continuar, listo para enfrentar lo que viniera. Contra todo sentido común, decidí volver al laboratorio, impulsado por una necesidad fuerte de saber más. La responsabilidad de lo que sabía pesaba sobre mis hombros y, aunque era peligroso, sentía que tenía que seguir adelante,
en un lugar donde pocos se atrevían a entrar. Cuando entré de nuevo al laboratorio, el aire se sentía pesado, como si algo extraño estuviera allí. La luz de mi linterna iluminaba lo que había frente a mí. Cada crujido del suelo parecía un aviso de las personas que habían sufrido ahí. Con más fuerza, revisé otra vez los documentos y los extraños aparatos que me habían llamado la atención. Ahora que entendía un poco más, pude ver que esos símbolos en los papeles tenían relación con conocimientos secretos, cosas ocultas en libros antiguos y viejas leyendas. Mientras avanzaba por las habitaciones oscuras, sentía que el lugar tenía energía, como si las paredes guardaran secretos. Cada cuarto tenía algo que contar, algo que esperaba ser descubierto. Miré con cuidado cada equipo y cuaderno, y vi que había muchos experimentos conectados entre sí, que no se limitaban solo a clonar humanos. Cuanto más me adentraba en el laboratorio, más sentía que alguien me observaba. La paranoia me molestaba, como si ojos invisibles me siguieran en cada movimiento. Las sombras se movían en los rincones de mi vista, apenas visibles. El aire tenía una energía mala, y yo estaba tenso, atento a cualquier ruido o movimiento. Pasaban cosas extrañas que ponían a prueba mi tranquilidad. Los objetos se movían solos, como si alguien los hubiera tocado sin que yo lo viera. Se escuchaban susurros muy bajos por los pasillos vacíos, con mensajes difíciles de entender, que me daban más ganas de seguir buscando la verdad. Cada vez que sentía esa presencia invisible, temblaba, pero no podía detenerme. Mi curiosidad era más fuerte, aunque también tenía miedo. Con el tiempo, la línea entre lo real y lo que parecía no serlo se hacía más débil. Empecé a dudar de mis sentidos, preguntándome si esa presencia era solo producto de mi imaginación o algo peor. Era como si las paredes guardaran el recuerdo de las personas que sufrieron y murieron allí, y sus fantasmas intentaran mostrarme algo, o confundirme. Poco a poco, entendí la magnitud de la conspiración que estaba oculta en ese laboratorio. El desastre de Chernóbil no había sido un accidente, sino un plan diseñado para cubrir experimentos secretos con clonación humana y tráfico de órganos. El gobierno, junto con un grupo poderoso y oscuro, había aprovechado la tragedia para hacer cosas terribles. Con ayuda de científicos corruptos y funcionarios, habían perfeccionado la clonación humana, creando copias exactas de personas para sus propios fines. Esos clones no eran más que mercancía, y sus vidas terminaban cuando les quitaban los órganos para venderlos en el mercado negro. Mientras juntaba todas las piezas de esta verdad, mi mente no daba crédito a lo que entendía. La sociedad había sido manipulada, con personas en el poder controlando vidas para beneficiarse. Chernóbil no solo fue una tragedia, sino también una cortina para ocultar una conspiración enorme y terrible. A medida que todo empezaba a tener sentido, también me di cuenta de que ya no estaba solo. Algo o alguien sabía que había llegado demasiado lejos. Me enfrenté a personas desconocidas, con el rostro cubierto por pasamontañas. No hubo advertencias ni palabras, me atraparon de inmediato. Sentí el corazón golpearme el pecho con fuerza. El miedo me paralizó por un momento, pero intenté resistir, sabiendo que las posibilidades estaban en mi contra. Solo me quedaba un poco de esperanza. En medio del forcejeo, alguien me golpeó en la cabeza. Todo se volvió borroso y, después, negro. No sabía si iba a despertar. En esos segundos antes de perder el conocimiento, supe que algo grave iba a pasar. Cuando abrí los ojos estaba solo otra vez, tirado en el piso del laboratorio. El lugar estaba en silencio, pero no era tranquilidad, era una advertencia. Me senté como pude y miré a mi alrededor. Todo el material que había reunido, papeles, grabaciones, fotos, había desaparecido. En su lugar, solo había hojas en blanco y registros vacíos. Todo había sido borrado. La frustración me golpeó con fuerza. ¿Cómo podía desaparecer tanta evidencia de un momento a otro?
¿Cómo podían actuar tan rápido, tan limpiamente? Empecé a preguntarme si me estaba equivocando, si todo era producto de mi imaginación. Pero en el fondo, sabía que lo que vi era real. Había estado ahí. No me lo inventé. Aunque me dolía todo el cuerpo, me obligué a levantarme. Sabía que estaba herido, pero también sabía que no podía quedarme ahí. Me habían descubierto y habían querido silenciarme, pero no lo habían logrado del todo. Me prometí que iba a seguir. No iba a dejar que esa oscuridad, la que encontré en Chernóbil, ganara. Avancé con cuidado por los pasillos retorcidos, atento a cualquier sonido o movimiento. El laboratorio estaba en ruinas, abandonado, pero todavía daba señales de haber sido un lugar donde se hicieron cosas terribles. Cada paso me acercaba a respuestas, aunque sabía que también me acercaba al peligro. No podía bajar la guardia. Sabía que los responsables de todo esto no eran cualquiera. Tenían poder, recursos y la capacidad de hacer desaparecer a quien se metiera con ellos. Pero eso no me hizo retroceder. Al contrario, me dio más motivos para seguir. No quería convertirme en otro desaparecido. Quería terminar lo que había empezado. Y cada paso, por arriesgado que fuera, me acercaba a la verdad detrás de Chernóbil. Cuando finalmente entendí el alcance de la conspiración, supe que ya no podía volver atrás. Me preparé mentalmente para enfrentar lo que viniera. Aquellos que me habían atacado antes no me iban a sorprender otra vez. Tenía claro lo que estaba en juego. Esta vez no iba a dudar. No imaginaba que el camino siguiente pondría a prueba todo en mí. Mi resistencia, mi fuerza, incluso mi cordura. Pero ya no importaba. La verdad estaba ahí, y no podía permitir que siguiera enterrada. Estaba dispuesto a todo con tal de sacarla a la luz. Avancé con decisión. Tenía miedo, sí, pero también una claridad que no había tenido antes. Sabía que este era el momento de descubrir lo último, lo que faltaba para completar el rompecabezas. No solo quería sobrevivir, quería salir con pruebas y nombres. Quería terminar esto. Herido y desorientado, seguía atrapado dentro del laboratorio. Me costaba respirar, me costaba moverme, pero no me rendí. Cada paso era una lucha contra el cansancio y el dolor, pero no podía permitirme detenerme. Tenía que salir. El dolor de mis heridas me hacía recordar el ataque. Me habían querido callar. Me golpearon, me dejaron tirado como si fuera basura, pero no lo habían logrado del todo. Todavía estaba vivo. Y todavía podía hablar. Así que me obligué a seguir caminando, buscando una salida. El lugar seguía siendo una trampa. Las sombras parecían moverse, y cualquier crujido me ponía en alerta. El aire era denso, y mi respiración era lo único que rompía el silencio. Sentía miedo, pero también una necesidad urgente de salir y contar lo que sabía. No podía quedarme ahí. Cuando vi la salida, sentí alivio, pero no fue una victoria. Sabía que, aunque lograra salir, el mundo allá afuera ya no sería igual. Había visto algo que lo cambiaba todo. La vida normal ya no existía para mí. Una vez fuera, traté de contar todo lo que había vivido. Busqué a quien pudiera escucharme, pero nadie lo hizo. Nadie creyó. Me decían exagerado, paranoico, que estaba inventando. Incluso los documentos que había rescatado ya no mostraban nada. Todo estaba en blanco. Alguien había limpiado las pruebas mientras yo estaba inconsciente. Y eso me confirmó que había fuerzas reales trabajando para ocultar la verdad. El rechazo me golpeó más que los golpes físicos. Me sentí solo, sin nadie que me respaldara. Me llamaron loco, me cerraron puertas. Pero no me dejé vencer. No podía hacerlo. Con esa misma determinación que me había hecho entrar la primera vez, volví al laboratorio. Solo quería ver si quedaba algo. Aunque no lo esperaba, todavía tenía la esperanza de encontrar una mínima prueba. Pero cuando llegué, lo supe de inmediato. El lugar había sido sellado por completo. Cemento nuevo, grueso, bloqueaba la entrada, como si nunca hubiera existido.
Me quedé ahí, parado, mirando la entrada sellada. Sabía que ya no podía hacer nada para recuperar lo que había visto. Pero también supe algo más. Esa verdad no iba a desaparecer tan fácilmente. Yo seguía vivo. Y mientras siguiera hablando, había una posibilidad de que otros también empezaran a ver lo que estaba escondido.